Hola, yo soy Brenda Y yo soy Tania, y nosotras somos Regias al Aire. ¿Cómo estás, Tania? Bien, ¿y tú, Brenda? Muy bien también, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué onda? Pues, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos del empoderamiento de la mujer? De cómo Órale, hemos ido ahí avanzando, cómo hemos evolucionando. ido creciendo, evolucionando en la parte Y profesional, seguimos en el emocional. proceso porque Seguimos, todavía sí, todavía no. es una lucha constante que hay todos los días para seguir avanzando, pero creo que hemos crecido y hemos avanzado mucho. Digo, si nos regresamos, por ejemplo, a años atrás, que la educación hacia la mujer pues meramente En la era época de limitada. quién, de nuestras abuelas o incluso bisabuelas a lo mejor, Bisabuelas, abuelas, y todavía yo creo que a lo mejor todavía hasta de nuestras mamás, yo creo que todavía hasta cierto les punto tocó les tocó cierta parte. cierta parte, porque sí, pues regularmente antes la mujer, desde que era niña, pues meramente era enseñarla a hacer labores domésticos, enseñarla a la cocina, en la crianza de los hijos, prácticamente te iban educando o te educaban para que fueras una buena esposa, una buena ama de casa y una Y buena ya, madre, y hasta hasta ahí, ahí. ¿no? Era como que lo que podías llegar a ser. No había como que la oportunidad de estudiar o de realizar Oye, otras labores. pero ya, digamos, rascándole al origen, a veces hasta los hombres se enojaban de que, chin, va a ser niña, o fue niña, porque pues no había un eco, ¿verdad? Hasta que ya la tenías aquí. Exactamente. Porque ellos querían, los matrimonios, por así decir, el papá quería varón. Sí, su Entonces, primogénito, el primero, sí, que el primero varón, fuera porque los varón. varones, ya tenían un chorro de planes para ellos. Pero cuando era mujer, todo se Todo frenaba, se ¿no? frenaba, De que sí. esta nada más se va a Puras, casar y puras ya. viejas, sí, exactamente, porque al final del cuento nada más era, pues la vas a criar para casarse. Y luego, pues les escogían a veces, ¿no? A los esposos, el de que no, pues apenas están haciendo la criatura y ya le tienen ahí destinado con quién se va a casar. Híjole, Sí, sí había mucho esa parte, pues se casaban siendo niñas, o sea, realmente a veces tenían, no sé, 13, 12, 12 15 años, y sí. ya se estaban Empezando a casando. menstruar ya, va ahí. Exactamente, ya era como que ya te vas a casar. Entonces creo que era algo como estaba muy esclavizada pues la parte de ser mujer en épocas muy atrás. No, gracias a Dios no nos tocó a nosotros, pero sí, pues como dices tú, Pues abuelas, yo bisabuelas y creo que eso esto creo que se lo parte así vivieron. como decimos, ¿no? Lo que iniciaste, la educación. O sea, en la educación, pues no había, no había. No Entonces, era como que fueras a la ¿qué es escuela. lo que te enseñaban o a lo que aspiraba una mujer en los 60s, en los 50s, a lo mejor, o a lo Ujú, mejor un poquito más atrás? Entonces, ujú. los 40s puede Sí, ser, ¿qué te enseñaban? Cocina, cocina. Pues sí, el solamente el coser, coser, corte, cocinar y confección, los labores domésticos es meramente. todo, Ir a nada ordeñar a la más. vaca o cosas por el estilo, hacer queso. Pero sí, o sea, realmente estabas muy limitada esa parte. Y pues sí, desde muy niña ya tenías que ver la crianza de los hijos, porque pues sí, te embarazabas a los 12, 13 años y era de tener huercos hasta que pudieras, o sea, eran 10, 15 Por eso huercos o antes, de que había familias de que, oye, 15 hijos, y tú dices, ¿qué? Entonces, pues nada más a eso se familias, sí, dedicaban. porque solamente era eso, o sea, la mujer nomás está en la casa para atender al marido, para atender a los hijos y para complacer, como quien dice, ¿no? Oye, ¿y cómo Entonces, le hacían? Digo, ahorita que no sé, en la actualidad de que dos hijos, tres hijos, híjole, la que se la bañó, cuatro hijos. Pero uh-huh. antes, que eran de 15 hijos, tú dices, ¿cómo? Y era una Era casita una casa pequeña, pequeña. o una cocinita muy modesta. Entonces, ¿cómo comía tanta criatura? O dónde se dormían en el Sí, piso. pues yo creo que ahí amontonados, ¿no? Todos ahí hechos bola en el piso, porque realmente a lo mejor si había 2, 3 camas, pues órale uno para un lado y ahora sí que Claro. los acomodabas como Tetris, ¿no? Sí. Para que, pa que Como embonaran Tetris. unos con otros y a veces se acomodaron a dormir, porque sí, o sea, eran familias muy grandes. Digo, yo creo que una de las cosas que ayudaba a lo mejor antes era que la mayoría de las personas pues acostumbraban a lo mejor a hacer sus cosechas y eso para la comida, Y pues ellas eran. como mamás, o unas como mamá, en esta época tenías una criatura, o sea, mujer, pues, y Sí, otra vez lo era mismo, se repetía el patrón, el mismo, el el mismo, el mismo, el mismo. mismo. Entonces, no aspiraban a nada. En cuestión de educación, en cuestión económica, Menos, menos. Entonces, menos. es estar siempre estirándole la mano al marido
para ver para si ver te da. sí, exactamente, y Entonces, meramente te daba, si te acuerdas, pues las mujeres realmente no pedías para algo para ti, si no, pedías para era comida de la para la comida de casa, la casa, oye, necesito comprar algo de la tienda o de la fregada, y era para lo que pedías, porque realmente, o si los niños necesitaban algo de la escuela, o o algo. zapatos, o la fregada ropa, pero realmente estaba muy, muy, muy limitada esa parte. O sea, nosotros no era como ahorita que pides de que, oye, me voy a poner uñas, dame dinero, me voy a ir a pintar el pelo, No, extensiones, o sea, no había, no, jamás, jamás, no, no, jamás. no había, o sea, realmente estaban muy, muy, muy limitadas. Digo, han ido evolucionando. Yo creo que ahorita en la actualidad todavía existe mucho la parte del machismo, en el que todavía hay mujeres que todavía están en la parte ahí como muy sumisa, pero sin embargo creo que hemos crecido mucho. Digo, después ahí ya se dio la oportunidad de que las mujeres pudieran estudiar, Pero, por pero ejemplo, digo, arrancamos con esto, pero, por ejemplo, ¿tú crees que nada más haya sido en México o a nivel mundial? O sea, estás hablando del rezago, digamos, de la mujer a nivel mundial, a porque nivel no nada mundial. más en Ah, no, no México. solo en Entonces, a México. lo mejor en México nosotros vamos a hablar un poco más, porque desafortunadamente a lo Pues mejor conocemos un poco más la historia. sí, pero vivimos en un país, machista. Ujú. Entonces, no sé si en otros países todavía haya gente así. Yo digo que están a lo Yo creo mejor un que, poquito más abiertos, pero sí pero hay sí uno que hay uno que otro, otro. sí, Y aquí todavía. también en México, digo, no es al 100% el machismo, pero sí hay, digamos, hombres que se hayan quedado con ese chip, de no dejar a su esposa trabajar o no dejar a su esposa crecer en algún ámbito. Entonces, Ujú. sí los hay Sí, todavía. todavía Pero existen. ahorita en el 2025, digamos que hemos dado un No, paso una enorme. zancadota, ¿no? Porque realmente sí fue mucho, avanzamos mucho. Porque sí, por ejemplo, te digo, anteriormente, por ejemplo, cuando las mujeres llegaban a estudiar, pues las carreras que las mujeres estudiaban eran muy limitadas. O sea, solamente podías estudiar a lo mejor para ser maestra, para Sí, ser secretaria, porque realmente no era como que tuvieras la oportunidad de aspirar a un puesto más alto o algo más arriba. O sea, tus carreras sí. meramente eran esas, el de educar niños, por eso era como que vas a ser maestra, Te y al daban final la la oportunidad oportunidad de, exactamente sí. de decidir, o eres secretaria, una de dos, pero de ahí en fuera pues no, no avanzabas más o no había más carreras para que las mujeres pudieran pues tener mejores Pero puestos y fíjate, mejores ahí estás trabajos. tocando un punto muy importante. Sí les daban la oportunidad, entre comillas, de estudiar para maestro, para un secretariado. ¿Qué otra cosa se te ocurre? Cocinera de algún Cocinera, restaurante, no lo sé. costurera. Sí, cosas que a lo mejor no tanto el hombre les llama la atención para hacerlo, pero a pesar de que les daban la oportunidad de eso, no era bien pagado. Ah, no, Y hasta ahorita ya está la fecha. todavía estamos batallando en el ámbito económico en ese sentido de la igualdad, ¿no? Sí, De género. exactamente, que realmente seamos am, remunerados de igual manera Igual. con los hombres o los puestos. Digo, ahorita realmente sí hay mujeres que han logrado puestos muy, muy arriba. Digo, por ejemplo, hablamos de nuestra presidenta. Cuando México había tenido a una Una mujer como presidenta. presidenta, ya se brincó ahora sí a tener a una mujer Pero como ¿cuántos presidenta, años pero ¿cuántos años pasaron? pasaron para que voltearan, digamos, a ver, o que México, entre comillas, le diera la oportunidad a una mujer? Exactamente. Entonces, Sí. estás hablando de Uf, décadas y décadas y décadas décadas y décadas, de porque sí, años. sí realmente sí estaba ahí como muy, muy limitado las aspiraciones de una mujer más arriba, y obviamente pues van saliendo ahí, ¿no? Las rebeldes, las clásicas rebeldes que empiezan como que a luchar un poquito más, y es que yo quiero estudiar esto, y ahorita en la actualidad, bueno, pues ya pues hemos podido crecer en esa Avanzar, parte de sí, poder avanzar, y ya tenemos la oportunidad de poder estudiar carreras que antes solamente eran para hombres. sí, Porque sí, o sea, sí. sí estaban clasificadas, esto es para mujer, esto es para hombre y hasta ahí. Entonces ahorita ya ha ido ahí como que cambiando esa parte, ya hay mujeres que pueden estudiar una ingeniería, que pueden ser abogadas, Arquitectura, arquitectura, exactamente. sí, Entonces sí, hemos ido creciendo ahí mucho en esa parte. Pero sí es la lucha constante que hablamos, por ejemplo, de las manifestaciones que se hacen y eso, porque es esa lucha sí. constante que tienen las mujeres de todos los días, buscar esa igualdad de género, de que realmente seamos vistas como lo que somos, como personas, como humanos,
no solamente como mujeres, digo, el hecho de ser mujer no te hace menos que un hombre, o sea, somos personas todos y yo creo que el hecho de hacernos ver, de hacernos notar, que realmente nos reconozcan el esfuerzo, el trabajo, porque no, a veces dicen, no, pues es que el género por ser mujer, pues son débiles. No es cierto, no somos débiles. Yo creo que somos muchísimo O no más saben, fuertes. ellas no saben porque es mujer. Entonces, por ejemplo, retrocediendo un poquito, que estamos hablando de nuestras bisabuelas o tatarabuelas por ahí de los 40, fuimos avanzando. ¿Qué etapa más o menos tú crees que la mujer empezó a un poquito evolucionar? ¿Los 70, los Yo 80? creo que entre los 70 y 80, más o menos. Más o menos. Sí, ya cuando la época ya de las fiestas, la pachanga, la gogó, todo ese rollo ya que ya Porque ni a eso tenías derecho. sí, no, El hombre era el que salía a divertirse y la mujer no, siempre sí, enclaustrada en la casa. Sí, y cuando ya te casabas, el hombre de que voy con los amigos o voy a la Tú no, cantina, tú te quedas aquí con los hijos. Claro. Y todavía llegaba el señor borracho a la madrugada y la señora se tenía que levantar a prepararle la comida. Sí. Y órale, enfriega, prepárame. En las condiciones que viniera. Exactamente. Enferma o como estuviera, se tenía que levantar a fuerzas a atender al marido. Porque sí, realmente el que salía a divertirse meramente era el esposo, ella no podía. Sí, entonces haciendo un recuento, digamos, a lo mejor sí, por ahí de los 80s, que a lo mejor esa, pues ya nos tocó, digamos, de bebés, por así decirlo, pero es que yo, bueno, son varias etapas, pero por ejemplo, los 90s, ya pisando casi el 2000, ya pudiera decirse que, pues es, como dices tú, fue algo súper notorio, un brinco, una zancadota enorme, pero yo estoy remontándome a 20 años atrás, ahorita estamos en el 2025, por ahí del 2000 pasadito, a mí me tocó, yo estudié arquitectura, entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo vi en el ramo, a mí me encanta la construcción, entonces, yo soy de campo 100%, y en oficina no, sí puedo estar, pero en muy poco tiempo. Entonces, a mí la construcción, cállate, me vuelve loca. Entonces, una de las cosas con las que yo me topé, Brenda, obviamente la construcción es un mundo de hombres. Sí. Entonces, desde albañiles, ingenieros, lo que sea. Entonces, yo batallé en el sentido para meterme, y porque a mí me decían así albañiles de que yo a una vieja no le voy a hacer caso, así tal cual. A una vieja yo no le voy a hacer caso, prefiero que me corran. Así me decían los cabrones. Wow. Entonces, en varias obras importantes en las que estuve, y me fui metiendo, y pues tienes que ponerte, uno como mujer tiene que, pues amarrártelos, sí. Y a veces hubo muchas, sí, fíjate que esa es una de las cosas que yo le digo a mi hija, porque mi hija quiere estudiar lo mismo que yo. Entonces, una de las cosas que a mí forjé mi carácter fue en mi trabajo. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que yo tenía que atravesar viviendo con todas esas situaciones con albañiles, con todo lo que involucra, digamos, la arquitectura en el sentido de la construcción. Te digo, que me decían de que no, yo no le voy a hacer caso a una vieja, yo no esto, yo no lo otro. Gente súper machista, que a lo mejor ahorita todavía la hay, sí. Pero te estoy hablando de hace más de 20 años, o 20 años, y pero me fui metiendo y te las empiezas a ganar. Entonces, empiezan a ver de que, esta pues no está pendeja, así sabe, sí, y ya me regañó, y esta es la que me va a pagar, y esta es la que me va a ayudar para pedir materiales, y no avanzo, lo que sea. Entonces, ya a final de cuentas, a lo mejor ya al final de una obra que te puede durar un año, no sé, ya no le hacían caso a nadie más que al arquitecto. Entonces hay muchas maneras, a mí en lo personal, como te digo, yo en el ramo de la construcción, pero hay muchos ramos. Entonces, sí. A mí me tocó todavía que tú dices, oye, no manches, ya estamos en el 2000 y todavía te topas con gente así, que es bien machista, así bien cerrados, y no. Entonces, por eso digo, ahorita sabrá Dios cómo le va a tocar a mi hija, pero yo creo que no se me haría raro, que todavía haya gente así en un mundo de hombres, uno como mujer, el darte a respetar, el que no me voltees a ver así, cabrón, y agarra la pala y el otro, entonces tienes que hacerte fuerte. A lo mejor había situaciones en las que querías llorar, pero, sí, pero pues no puedes. ¿Por qué? Porque si demuestras esa debilidad, menos te van a andar haciendo caso. Entonces ahí tenías que siempre plantarte como un roble y casi que te tuvieran miedo. Entonces,
Eso a mí me funcionó en ese sentido. Y así como te digo, yo forjé, digamos, mi carácter en la construcción. Entonces, pero volviendo a retomar el punto en el que tú estabas, pues sí es difícil el imaginarnos estar en otra época en la que, oye, es que yo quiero aprender más cosas y no puedo, no me dejan. Entonces, o qué pasaba si te casabas y por lo que tú quieras, oye, no pudiste tener hijos. No servías como mujer. No servías como mujer. Entonces, qué difícil para una que es mujer en las diferentes etapas en las que hemos atravesado, pues a lo mejor en carne propia o por familiares o conocidos o lo que sea, pero de veras que es como dices tú, es un salto enorme el que hemos dado y la gente que sigue, obviamente mujeres que siguen luchando por la igualdad, ¿no? Porque nos sigan dando esa misma oportunidad de crecimiento, porque aún así en el 2025 estés estudiado, con maestría, con lo que tú quieras, sí. No nos pagan igual. No nos pagan igual. Todavía, ahorita, a esta fecha, siempre la ventaja la va a tener el hombre. ¿Por qué? Pues por el simple hecho, porque todavía existe esa parte del machismo. Digo, incluso estás compitiendo contra un hombre para un puesto más alto y al final es una lucha constante para que al final del cuento se la den al hombre y tú puedes hacer toda la chamba y puedes ser la mejor y todo el rollo, pero al final del cuento el simple hecho, exactamente, pero el simple hecho de que, no, pues este es hombre, pues entonces mejor el hombre, todavía sigue habiendo ahí un poquito ese rezago. Ha cambiado, sí ha cambiado mucho, pero sigue habiendo todavía esa parte de limitarte en muchos aspectos. La parte de que todavía, como dices tú, te siguen tratando, incluso, por ejemplo, digo, me tocaba, por ejemplo, vas al mecánico y el mecánico, llegas tú como mujer y ese rollo y te quieren hacer mensa y de que porque no le sabes o la fregada. Venga su marido, yo me arreglo con su marido. Me arreglo con su marido. Espérate, pues si ni casada estoy o algo. Entonces, exacto, de que no, pues es que usted qué va a saber y yo, pues explícame, güey, y te entiendo. O sea, claro. yo creo que al final del cuento tenemos la capacidad de entender y de aprender y si me dices, oye, esto es una bujía, oye, esto es el radiador y la fregada, claro, lo voy a ir a entender y ahorita ya cambiamos llantas y nos ponchamos, ya no ocupamos que el hombre venga y a ver, déjame, no, ya te le trepas al gato y ahí está para cambiar la llanta. Creo que, o sea, somos al final del cuento seres humanos que evolucionamos, que aprendemos, que también somos competitivas, que también somos luchadoras al final del cuento, entonces yo creo que sí, tenemos que seguir luchando por tener esa igualdad. Sí. Digo, afortunadamente, por ejemplo, a mí en mi caso no me tocó a lo mejor vivir esa parte del machismo, digo, porque, digo, sí o lo vives marcado. O tan marcado, digo, sí lo vives, porque al final del cuento siempre lo hubo, pero pues sí, pues ya tuviste la oportunidad de poder estudiar, de prepararte, de tener una carrera, de casarte, de elegir cuántos hijos tener, ya el poder ver por ti o el de que, ay, no tengo ganas de cocinar, hoy no cocino y compro algo de comer o le dice al marido, oye, tráete algo y... Pero fíjate cómo ahí, lo que estás diciendo, cómo ahí el darte el valor como mujer te hace tomar ese tipo de decisiones. ¿Sabes qué? Tengo 25 años y ahorita no quiero tener hijos. Exacto. Y cuando a los 25 años, hace 50 años, no, ya estás grande, 10, ya estás grande, ¿qué te pasa? ¿Por qué todavía no tienes? Y te va a pasar algo en la matriz y bla, bla, bla. Entonces... Y ahorita no. No, ya no. Ahorita tú dices, oye, primero voy a estudiar y luego si quiero me aviento una maestría o quiero viajar. Exacto. O mi casa. O incluso ahorita tomas la decisión de decir, no me quiero casar. Vives en unión libre, pero ya no estás obligada a que a fuerzas te tienes que casar. Ya decides si realmente, pues nada más me junto y ya, y formar una familia y si funciona, qué padre, y si no, ahí nos vemos, pero no hay ningún compromiso. O sea, realmente tienes ese poder de decisión que antes no tenías, porque antes el ¿cómo que? Que ahorita, entre comillas, se respeta, que tu pareja respeta la decisión o el noviazgo que estés teniendo con la persona que estés, te respete ¿sabes qué? No me quiero casar. O así como dices tú, a lo mejor primero vamos a darle lo de la casa o vamos a viajar. Exacto. Vamos a viajar, quiero conocerte al país, tan esto, tal otro. Y ya después, pues Dios dirá, ¿no? Exactamente, entonces, ya después vendrán los hijos. Antepones varios sueños que a lo mejor antes no se podían. Así es. Entonces,
en cierta manera yo lo veo bien. A lo mejor Sí, una que otra no. va a decir, no, es que primero es esto, primero es otro. O sea, ya muy mecánico, ¿no? Porque está como que la monotonía, ¿no? Y ya tenemos como que esas bases muy marcadas porque es algo con lo que nos han criado o lo que nos han inculcado Te desde tienes que casar. niñas. Sí. De que creces, estudias, esto, el otro, te casas, tienes hijos, bla, bla, bla. Pero realmente pues ya ha ido cambiando. Entonces todavía hay familias que todavía van muy metidas en eso, que cuando de repente están de que, ¿para cuándo vas a tener hijos? ¿Y cuándo vas a tener hijos? ¿O cuándo vas a tener el otro? O sea, y hay lugares también donde todavía, por ejemplo, llegan las chavitas a los 20, 21 años y ya vas tarde para casarte. Ah, sí. Es que ya se te pasó el avión, ya se te fue el barco, la fregada, porque realmente ya para los 20 ya tenías que estar casada. Y yo, ¿por qué? O sea, si no me quiero casar o si me quiero casar a los 50, pues me caso a los 50. Claro. O sea, ahorita sí tenemos ese poder de decisión que antes no había. Pero ahí, como te digo, volvemos a lo mismo, te estás poniendo tú como mujer en primer lugar. Claro. Entonces, y pues antes no. No. Y digo, otra cosa es de que, es que no tengo novio. Bueno, ya ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero el que sí tengas una pareja y el que te apoye en las decisiones o que conjuntamente lleguen a un acuerdo, oye, está padrísimo, porque antes pues no existía eso. Sí, y yo creo que es esa la parte, porque por ejemplo, empiezas desde el noviazgo, estás conociendo a la persona y desde ahí ya te vas dando cuenta, pero pues obviamente en el noviazgo tampoco es como que, ay, si soy una novia sumisa, pues no, obviamente yo tomo decisiones, yo quiero hacer esto, yo quiero ir a tal lugar, y si yo trabajo, y yo creo que la parte del poder trabajar y el poder ganar nuestro dinero nos ayuda a empoderarnos un poquito Fíjate, más. pero ahí hay que tener mucho cuidado con lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, yo conozco algunas, no voy a decir nombres, pero yo creo que es al revés. Haz de cuenta que ellas toman la posición del hombre. Bueno, no. Entonces ahí ya es, digamos, hay que tener cuidado o hasta cierto límite, ¿no? Sí. Voy a trabajar, voy a esto, voy al otro. Y a veces el pelado se echa la maca. Yo te mantengo. ¿Tú ya vas a trabajar? Pues, pues trabaja. Y aquí yo me quedo en la casa haciendo cualquier pendejada. El clásico amo de casa. Sí, entonces, oye, yo he conocido o conozco varios personas, matrimonios que tienen invertido ese rol. Entonces tampoco es así. No, tampoco es así. Yo creo que lo padre es el que ambos trabajen, el que sea un trabajo en equipo al final del cuento, que los dos aporten tanto ideas económicamente, los proyectos, los viajes, esto, el otro, decir, oye, ¿qué te parece si vamos a tal lugar? O de repente, oye, te invito a cenar o te invito yo, o sea, creo que esa parte está padre, el poder ser un equipo y en conjunto ir avanzando como pareja está... ¿Y hasta dónde ceder uno como mujer? Porque, por ejemplo, ahorita, como te digo, 2025, ahorita está muy de moda el 50-50. Vas a un restaurante, seas amigo, seas novio, no, pues tú pagas el 50% y el 50%. ¿Ahí estás de acuerdo tú en eso? Ay, pues no, yo soy más como que el que invita paga. yo a lo mejor digo, si yo digo, o a mí se me ocurre decirle a mi pareja, hey, vamos a cenar, pues yo lo estoy invitando, pues yo le pago. Sí, pero por ejemplo, ahí para no caer nosotros también en no sé, se me fue la palabra, pero el decir, uno como mujer, ¿tú qué me estás ofreciendo de hombre, no? O sea, si somos novios, ¿qué me estás ofreciendo? O sea, pues se supone, bueno, al menos a mí, en mi época, me enseñaron o me educaron a la manera en la que el hombre es el que aporta todo, ¿no? Entonces, por así decirlo, es el proveedor, por así decirlo. Pero ¿hasta qué punto? Entonces, o hasta qué punto uno, o a lo mejor nos van a decir, ay, pues qué convenencieras, ¿no? Porque si quieres trabajar, quieres ir a tal lugar, viajar, esto, el otro, pero no quieres aportar nada a la casa. O no quieres aportar nada a la educación de los niños o lo que sea, porque el proveedor, pues es el hombre, 100%. Pero por eso digo que es un tema no complejo, pero sí hay que llegar yo creo que va más enfocado a los acuerdos que tienes como pareja. Sí. Porque al final del cuento yo creo que es esa parte. Digo, si desde un inicio se habla y se dice... que nos tomen en cuenta, Brenda. Ajá. ¿Por qué? Porque si trabajes o no trabajes, el que tu labor en la casa, una comida rica, que te lo reconozcan. Exacto. Entonces, oye, o el que siempre tengas la casa limpia, la ropa bien dobladita, lo que sea, ¿qué les cuesta a los hombres el reconocer ese tipo de labores de la mujer? Porque a veces uno no puede elaborar
o no puede generar, digamos, económicamente o aportar económicamente a la casa, pero aportas de muchas de formas, otras porque al maneras. final muchas, por ejemplo, me tocaba, por ejemplo, había mujeres, les preguntas de que, ¿y a qué te dedicas? No, pues yo no trabajo. No, pues no hago Claro nada, que estoy en la casa, trabajas, y yo, sí. claro que trabajas, estar en la casa es un trabajo, que Y realmente es más mucho más pesado que estar en pesado. una La oficina o crianza de algo. los hijos, la comida, la casa limpia, la ropa, es un trabajo, o sea, realmente estás trabajando. El estar en casa no significa que no trabajes. Es un Pero trabajo que no porque, se remunera, exacto. pero al final del cuento es un trabajo y es Pero ¿por qué te lo cansado. externan así? Porque no se lo No se lo aplauden o no se lo reconocen, no se lo reconocen o algo. reconocen, ¿Y exacto. quién? Pues la pareja que tiene a un lado. Exactamente. Entonces, Entonces, sí, por eso te digo, yo creo que tiene mucho que ver con la educación que tenga, obviamente, la pareja con la que estés, porque también ya viene de que pues a lo mejor así era, es que mi papá sí trataba a mi mamá y pues yo también vengo y repito patrones, pero creo que la parte de los acuerdos es algo padre. Digo, el hecho de que, por ejemplo, a lo mejor yo en mi caso, yo sí trabajo, pero por ejemplo, para mí en mi caso, mi esposo es de que, no, pues para ti. ay, súper, O sea, súper para bien. ti. Obviamente se atora la carreta con algo Y y claro, aportas. aportas, claro, apolingas algo y de que, no, pues, o sea, es que ahora Pero yo no te le ayudo quitas con el peso a esto. tu esposo de que él es el proveedor, ¿no? Y Exacto. aparte, yo creo que también para el hombre el sentirse el macho alfa, ¿no? Sí. Es pues, lo nuestro, ¿no? De que, ay, pues yo soy el proveedor, yo soy, Uh-huh. le estás dando también el peso, la importancia a tu pareja, ¿no? Así Entonces, es. sí es un tema en el que, como dices tú, hay que llegar a acuerdos, pero igualdad. Igualdad, Entonces, exactamente. tú reconócele a lo mejor la labor que hace, pues de mantener los niños, la casa, pagar, bla, 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 lo que sea, pero pues que también tenga vuelta, ¿no? El Exacto. reconóceme una comida rica, el tener la casa limpia, cualquier situación con los hijos. Entonces, Uh-huh. yo creo que es bien importante el que sea un Es un ping-pong. ping-pong, sí. Digo, con el simple hecho de que llegue el marido del trabajo y que no le avientes la bronca de que es que tus hijos así, así, asado y que ya o sea, pues no, él ya llegó tranquilo, bueno, pues ya tú Te hago de te cenar, tocó, te hago de comer. exacto, te lidiaste. O incluso a veces el involucrarlos también, de que, oye, ¿qué se te antoja? No, pues esto, vente, vamos a Claro, cocinar juntos, digo, porque al final, pues también, digo, está padre la parte en la que ellos también se metan a cocinar, porque claro. digo, yo también de repente le digo, yo no tengo ganas de hacer de comer, pero tengo ganas de que tú me cocines. Bueno, pues yo te preparo algo, digo, también esa parte de que te regresen un poquito de lo que tú das, pues está chido. Entonces, pero sí, yo creo que meramente va enfocado a los acuerdos que tienes como pareja, a la educación o qué tanto quieres repetir, digo, porque al final del cuento sí, vas repitiendo patrones, pero depende de nosotros ir como cambiando, ¿no? O ir rompiendo esos eslaboncitos y Sí. ir cambiando las cosas para mejorar y para llevarse pues mejor en conjunto como pareja. Más sin embargo, pues sí, que siento que todavía, pues sí hay matrimonios o sí hay, pues sí, o Que sea, se quedaron que todavía se rezagados, quedaron rezagados. Y en deja ese tú, pues le tema. siguen inculcando eso a sus hijos Uh-huh. y es una cadenita. Así Entonces, es. pues mira, digamos, lo educativo, de la economía, digamos, de lo personal, los sueños que tenemos como mujer personales y también un punto bien importante, lo legal. Uh-huh. Antes también legalmente no se tomaba para nada la mujer. No. Entonces, y ahora sí. Por ejemplo, en Sí. México, yo creo que la mujer tiene ventaja de legalmente en un chorro de cosas. Por eso sí es Entonces, importante que se casen, no vivan en unión libre. No, no es cierto. no, No, para pero sí. muchas cosas, Brenda. Uh-huh. Entonces, y eso también ha sido el resultado de la lucha constante, pues, de las mujeres que están, no sé, en marchas o cualquier situación que les haya pasado en su vida, que el no dejarse, ¿no? Así es, sí, ¿no? Entonces, y a lo mejor eso es lo que desencadena ahora lo que es el 8 de marzo. Así es. Sí, que siento que se ha ido como saliendo, ¿no? Un poco del contexto la marcha del 8 de marzo, porque sí, las mujeres marchamos por una igualdad de género, porque se respeten nuestros derechos. Obviamente va involucrado a lo mejor la parte a lo mejor también del tema a lo mejor de la violencia doméstica o algo, digo, no sé, pero que vas luchando, ¿no? Constantemente con esa parte. Pero lo que no está padre a lo mejor es la violencia Sí. que infringen, porque digo, está bien, voy, marcho, pero pues nada Eso, nos eso cuesta es ir en todo el mundo, o nada pacíficamente. más en México, lo del 8 de marzo. No, según yo sí hay en otros En otros lugares, países. ¿no?
Bueno, No, la verdad no he investigado esa parte, pero digo, sé que en México, en pero todas las así como partes de dices tú, México, sí está padre lo de el reunirnos como mujer y el seguir luchando por por esa igualdad. igualdad, por derechos, por lo que tú quieras. Pero ya el estar atacando vehículos donde vas pasando o el estar grafiteando Sí, dañar casas que tú lugares dices, o oye, golpeando, porque por ejemplo, digo, nos ha tocado ver, por ejemplo, videos donde van señores, digo, ajenos van caminando, vienen del trabajo o de donde vengan los pobres señores van caminando y por el simple hecho de pasar por donde están, lo golpean. O sea, ¿cuál es la necesidad o cuál es el afán? Digo, yo creo que la no, eso ya violencia, no, con más eso ya violencia no. no es la solución. Creo Sí. que ahí es donde se sale un poco del contexto o el propósito de la marcha. El propósito de la marcha es meramente, obviamente, acabar con la parte de la violencia, poder luchar por la igualdad de género, el que podamos ser remuneradas de la misma manera que los hombres, el poder tener los puestos de trabajo a los que aspiramos, pero sin necesidad de agredir, sin necesidad No, de es violentar. que eso nada, sí. Estamos peleando por no ser violentadas y al final del cuento nosotros estamos infringiendo violencia, entonces yo creo que esa es la parte en la que no está padre. Entonces sí está bien que marchen, está bien que vayan y hagan las protestas, pero pues ya no hagan los destrozos, no dañen vehículos ajenos de gente que no les ha hecho nada, de personas que realmente nunca te han Monumentos, afectado, todo eso, monumentos, sí, sí. lugares emblemáticos o algo que realmente no hay necesidad. Digo, no vas a ganar nada con dañar a alguien ajeno, Al simplemente. contrario, si te pescan vas Sí, vas para el bote. Entonces, sí, Sí. yo creo que hay que cuidar esa parte. Y otro ámbito que también a lo mejor es de pincitas, en lo religioso. Bueno, lo religioso yo siento que sí todavía está esa parte muy marcada, muy Muy rezagada, rezagada. porque la parte, por ejemplo, de las mujeres, pues obviamente solamente es para ser monja, madre superiora, solamente creo que es el rango más alto que puedes El llegar por a qué no tener. hay, ajá, No hay, por ejemplo, una mujeres mujer sacerdote. oficiando una misa o algo por el estilo, ¿no? Ahí yo creo que ahí sí todavía, digo, no sé, a lo mejor tendrá O algo que ver, ¿no? imagínate, sí, pues con la imagen de Dios que es varón, que es Ujú, hombre, yo creo que la línea va por ahí. ujú, Pero imagínense un mundo en el que tuviéramos una mujer como papa, sería mama en mamá. lugar de papa. Entonces, Ya sé. pero el por qué no se pudiera, no sé si también es cuestión Sí, de no sé si es escalar, cuestión de, pero ajá, ya la cuestión religiosa, pues ya también, como te digo, a lo mejor es algo de pincitas, sí, es pero algo. pues hace algo en el que también se ha rezagado mucho, ¿no? Como Ujú. dices tú. Sí, porque sí, ahí no hay, pues no hay para dónde, o sea, vas a ser monja y ahí te quedaste, o sea, no hay para dónde brincar, entonces, digo, estaría padre a lo mejor entender el por qué, si alguien sabe, escríbanos y explíquenos el Sí. por qué realmente Solamente son varones los que los que están están encargados encargados, con puestos más exactamente, importantes o más más grandes, ¿no? grandes, exactamente. Entonces sí, pues yo creo que pues es un tema que también nos da para mucho, pero el tiempo es corto, entonces, ahí como quiera, pues escríbanos ahí, pues experiencias, ¿no? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Cómo les ha tocado luchar? Si les tocó vivir con una parte ahí del machismo, si en sus Sus trabajos han abuelitas, sus batallado. bisabuelas que Ujú. vivieron, ¿no? Sí, En la ahí familia. que nos Y cuenten ahí un ahorita, o a lo poquito. mejor ahorita en la actualidad, alguna situación que hayan vivido ustedes, ahorita, en estos En tiempos que estos tú dices, oye, tiempos. no manches, eso era del año de la Inquisición Ujú. y todavía se da. Entonces, sí estaría interesante que nos Sí, que nos compartieran. compartieran ahí un poquito sus experiencias. Bueno, pues Bueno, entonces este fue nos, el capítulo de hoy. nos Síganos en despedimos. nuestras redes sociales como Nosotras somos Regias al Aire. Regias al Aire. Bye. Bye.